9:11 minutos en todo el territorio nacional. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo ¿Cómo bien? estamos? ¿Todo Bien, acá, Bien. como decía el tema, con el arte de tener fe y sin saber en qué fe en qué. Lo paralamos así, inundados. Inundados, ahí va. Ahí está. Bueno, así venimos. Así, con fe, pero no sabemos No para qué. sabemos en qué, pero bueno, ahí Tenemos vamos. fe, tenemos fe. Como la esperanza, lo último que se pierde. Exactamente. Bueno, ¿qué nos trae para el día de hoy? Venimos con una semana movidita. Bueno, recordemos que la semana pasada, por la entrevista con Sí. los candidatos de el peronismo, bueno, no pudimos hacer la columna, así que se nos amontonó bastante información. Intentamos hacer ahí una síntesis. Bueno. Que pareciera que queda todo viejo, ¿no? Sí, las cosas sí, que hablábamos sí. la semana pasada pasan de Una un día hora para el pasó. otro. Una hora y es viejo. Sí, bueno, Una hora y entonces, viejo. bueno, vamos a intentar, como dice esta columna, apuntes de la coyuntura. Por ahí, a lo mejor, más adelante nos damos algún tiempito como para discutir un poco más en profundidad. Yo simplemente acá voy a dejar algunos títulos, pero está bueno como para profundizar algunas cuestiones porque realmente son importantes. Bueno. Capitán Beto le hemos puesto a esta columna porque venimos de Beto en Beto. Beto, con B corta. Sí, hemos naturalizado, ¿no? Nos han empujado a naturalizar esta idea de, bueno, se gobierna mediante vetos. Insistencia, veto, estamos hablando la mayoría, ya sabemos que es el 2/3 de las cámaras, como, bueno, un poco el funcionamiento institucional, que lo teníamos medio olvidado y, bueno, es una anomalía, si se quiere, de este gobierno porque nos está empujando permanentemente a pensar todo el tiempo sobre la institucionalidad de la cuestión. Y además que este gobierno nos empuja un poquito más porque con uno de los vetos que ya existió y que aparentemente va a judicializar, es decir, un capítulo más, no solamente el veto terminaría y habría que cumplir, porque en definitiva todos los decretos que se tiraron abajo hay que cumplirlo ahora, como dice, rebotaron en las cámaras y vuelven al Poder Ejecutivo Nacional, con el más de 2/3, pero ahora el gobierno nacional ha inventado otra cosa, los va a judicializar, lo que nadie sabe. La justicia evidentemente dice, muchachos, esto es constitucional, vayan judicialización, o como hablábamos también en algún momento acá, la idea de, bueno, promulgar las leyes con cierta animosidad de que no se cumplan, ¿no? Porque a partir del desfinanciamiento, de no efectivamente no dar las partidas necesarias, etcétera. Así que bueno, en estas últimas 48 horas hubo 3 vetos por parte del presidente de la Nación de 3 leyes muy, muy importantes y muy sensibles incluso a la sociedad toda. Una tiene que ver con el financiamiento universitario. Recordemos que es la segunda vez que Milei veta esta ley. El año pasado ya lo hizo. ¿Se acuerdan cuando consiguió estos 87 héroes que después hicieron el asado en Olivos, etcétera? Bueno, ahora el gobierno vuelve a vetar esta ley que salió por ambas cámaras con amplia mayoría, y lo que ya se dice que va a haber, el Congreso va a insistir con esta ley para que efectivamente poder derribar el veto. Se entiende que se conseguirían los 2/3 en ambas cámaras de los diputados y los senadores que se necesita, y veremos cómo continúa, ¿no? En segundo término, la emergencia pediátrica, lo mismo, dentro de los cuales, bueno, aparece el Garrahan como el hospital insignia, ¿no? Esto hay que aclarar, los fondos es para toda la emergencia pediátrica, pero lógicamente está casi encapsulado en la imagen del Garrahan, digamos, como figura principal. Ahí también entra el tema de las residencias, que hubo incluso cambios a becas. En lo que dice el argumento del gobierno nacional es que, bueno, que la mayoría de los residentes definió por las becas, y lo que dicen los becarios ahora, que son residentes, bueno, no nos quedó otra, tuvimos que elegir este nuevo sistema porque con 800.000 pesos no se puede vivir. Entonces, bueno, hay un tire y afloje. La realidad es que yo creo que esta semana va a estar marcada por la calle. Hoy están de paro. Hoy hay paro nacional universitario, también hay paro, si no entendí mal, en el Hospital Garrahan. Seguramente se está convocando a movilizaciones que hay una convocatoria de ruidazo en todo el país. Que se espera que sean masivas, incluso para el próximo miércoles, si es que la Cámara define tratar la insistencia de los vetos. Así que yo entiendo que va a haber un fuerte cimbronazo en la calle y vamos a ver, cuando hablamos de sustentabilidad económica del plan, también hablamos de sustentabilidad social. Y bueno, empieza
empieza a verse incluso después de las elecciones del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, cómo de alguna manera se está intentando poner un freno a este programa económico que, a las mayorías las deja completamente afuera del mapa. ¿Qué pasa con la ley de emergencia en discapacidad? Que se insistió, salió por amplia mayoría, el gobierno la vetó completamente, las cámaras insistieron con la ley, es decir, la dejaron vigente, pero lo que pasa ahora es lo que hablábamos recién. Bueno, se deja entrever que existe la posibilidad de la judicialización, o incluso están viendo cómo ver, para ver justamente de dónde. La amenaza del gobierno nacional es, bueno, ahora como la ley no dice de dónde hay que sacar los fondos vamos a tener que sacar de otro lado. Y ahí ponen en amenaza otros programas que incluso no están funcionando al 100% hoy. Uh-huh. Yo lo primero que quiero que escuchemos es un audio de Valeria María del Prá, que yo le pedí la semana pasada antes de venir a la columna, porque recordemos que el viernes pasado estábamos todos muy contentos porque el jueves anterior el Senado había ratificado la ley, es decir, no había acompañado el veto. Bueno, una semana después ya estamos hablando de la posibilidad de que esto se cumpla o no se cumpla. Yo en ese momento le pedí un audio a Valeria, y esto me decía ello respecto de, contextualizamos, la noticia del reciente negación al veto, digamos, de la Cámara de Senadores. Hola, buen día. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por todo lo que pasó ayer, porque se haya votado a favor de la ley en contra del veto. Así que nada, fue un día de muchas emociones ayer. Hace mucho tiempo que venimos luchando y pidiendo simplemente lo que teníamos, que no nos saquen lo que teníamos. Así que bueno, la verdad es que es una emoción enorme. Esto da la sensación de que bueno, que vale la pena luchar, ¿no? Por nuestros derechos, para que no piensen que nos pueden borrar de un plumazo. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Hay que ver ahora, todo es como un paso a paso, hay que ver ahora en el caso de que el presidente había advertido que lo iba a judicializar. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que no. Pero bueno, la emoción sigue siendo muy grande y como te digo, esto de que luchar sirve para que no nos quiten nuestros derechos. Eso nos decía Valeria María del Prá el viernes pasado. Recordemos, ella es licenciada en terapia ocupacional de aquí de nuestra ciudad, fue una de las impulsoras de las movilizaciones que hubo, además con un conjunto de terapeutas y prestadores que obviamente veían afectado su funcionamiento, su calidad de vida de todos los días, sus honorarios, etcétera, en el marco de esta ley de emergencia. Como ella lo plantea ahí, hay que ver qué pasa, es un paso a paso. Yo intuyo que están o siguen organizados y viendo, justamente esperando qué es lo que va a pasar en este sentido. Me interesa. Al margen, dos informaciones de las 700 personas que se atendieron en Federación y que tendrían que haber venido a Chajarí para las auditorías, 473 se presentaron. No hay resultados todavía de baja o no de baja. Yo hablé ayer con la Secretaria de Desarrollo Humano. Y segundo, la denuncia presentada ayer en el Juzgado Federal de Paraná por la funcionalidad de Leandis en Paraná. Truchos que firmaban irregularidades. Truchos que firmaban con firmas de médicos que no existían y que existe denuncia por la utilización o la mala utilización o la estafa con los nombres de estos médicos que fueron firmados por esta gente que no era médica. Sí, recordemos que Landis, a partir de los audios que conocimos, ahí es donde Spagnuolo de hecho lo dice explícitamente, mi orden era dar de baja cierta cantidad de pensiones. Sí, a partir de ahí empieza el proceso de auditorías en todo el país de manera muy irregular, incluso terciarizando, porque lo que se dice también en esta denuncia de Paraná, quienes la han presentado, es que se citaba a las personas en un hotel, no había tampoco oficinas, en un hotel céntrico de la ciudad, con personas que decían ser de Landis porque tenían un carnet simplemente que los identificaba, pero no eran médicos, etcétera, y a partir de ahí, con las firmas que las personas que fueron a hacer la auditoría obtuvieron, por ejemplo, en los sellos que obtuvieron no se veía el número de matrícula, estaba borroñado, entonces empieza la investigación y a partir de ahí se presenta esta denuncia por irregularidades, aparentemente por falsificación de firmas de profesionales, es decir, de médicos que no eran médicos, o que incluso se dice que hay uno de estos médicos que supuestamente firmó, es de Pergamino, el mismo médico denunció que no era su firma. Que fue utilizada su firma en Misiones. Claro, así que hay todo un tema ahí que ya se está investigando, pero bueno, abona incluso a esto que venía ya tambaleando al gobierno nacional, que se suma a los audios de
Spagnuolo, cuando denuncia, en realidad le cuenta a alguien este esquema y esta estructura de coimas que hay en Landís. Ojo que anoche, a altas horas de la noche, terminó la declaración del amigo de Spagnuolo, que le había contado, conversando con algún amigo que tiene que ver con la justicia, Cerimedo, me dice Oscar, con esta declaración van todos presos. Pero bueno, vamos a esperar. Sí, de hecho, terminó de declarar y bueno, ahora lo que no se sabe es qué va a hacer Spagnuolo, si se va a presentar y va como arrepentido. No. Además, el celular de uno de los empresarios de la Suiza Argentina fue reseteado de fábrica directamente, lo que también indica que podría haber algo que se podría haber escondido. Entonces, bueno, hay todo un tiro de afloje. Yo lo que espero es que esto no salga de agenda. Me parece que es una responsabilidad nuestra también sostenerlo, porque como vemos, hay tantas noticias que pasan, pero bueno, entendemos que la justicia sigue investigando esta cuestión. Quiero que escuchemos, porque después del audio de Valeria, ayer, si no estoy equivocada, el vocero presidencial Manuel Adorni habló justamente de la ley de emergencia de discapacidad y qué es lo que están por hacer, y esto nos decía. Nosotros no, le decía a la gente. Incrementa el gasto del Estado en 5.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. O sea, no lo estamos estudiando, van a judicializar, lo estamos analizando. Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Porque de hecho una ley que no estima el recurso, o en tal caso no explica de dónde sale la partida o el recurso, de 5.000 millones de dólares anuales, es inviable, es absolutamente inviable. Así que estamos analizando a ver cuáles son los pasos a seguir. Bueno, están analizando cuáles son los pasos a seguir. Todo esto, recordemos, después del escenario postelectoral de Provincia de Buenos Aires, donde han perdido por paliza, casi 14 puntos de diferencia entre la propuesta de Axel Kicillof. Recordemos también que lo que podría haber sido una elección local provincial, porque se elegían diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares, terminan siendo nacionalizada por el gobierno nacional, y la verdad es que fue un bombazo. No se lo esperaban, todo el mundo habla de sorpresa, y lo que a partir de ahí están, de hecho lo dijo el propio Milei, casi como una contradicción en sí misma, decir, bueno, vamos a ver lo que hicimos mal, pero el modelo no se cambia ni un milímetro del modelo económico, que de hecho es lo que dice Adorni en este caso. En esta idea de ver los errores y demás, empezaron de nuevo a tender puentes con los gobernadores. Se supone que, bueno, tienen que llevar adelante... ¿Reflotaron al Ministerio del Interior? De hecho, sí. Ascendieron al secretario del Interior, le dieron rango ministerial nuevamente. Y ayer... Hijo del ministro de Educación de Jorge Rafael Videla, que envió a las escuelas en aquel momento, a los docentes, un manual para detectar docentes subversivos. Es decir, hay que decirlo con todas las letras. Leandro Catalán, él es tucumano, sonó mucho su nombre también para ir en las listas libertarias en las elecciones de Tucumán. De hecho, ayer estuvo con Karina Milei en la peronista también, ¿eh? Sí, viene, se ha desempolvado. Saltimbanqui total, como todo. Sí. Lo que no se ve justamente es apertura al diálogo. Ayer hubo una mesa que inauguraron, porque le dicen mueblería al gobierno nacional a partir de ahora, porque está pleno con las mesas, la mesa federal, la mesa bonaerense. Bueno, en la inauguración de la mesa federal, que de hecho ya venía más o menos funcionando, porque son los mismos interlocutores, de hecho, se sentó ayer el gobierno de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, y Esdero, que es el gobernador de la provincia de Chaco. 3 gobernadores que tienen alianzas electorales de cara a octubre. Es decir, son los aliados, los que llaman. Ahí vemos, lo podemos ver a Frigerio, se lo veía bastante dentro de todo cómodo el gobernador, ahí se abrazó con Caputo, bueno. Compañero de ruta. Así es. Esta reunión fue después de mediodía. Milei firma el veto, de hecho ahí le piden que no vete, trataron de estirar lo máximo posible, y lo que hace Milei a la noche, tenía tiempo hasta hoy, es vetar la ley de ATN, que justamente son estos aportes del Tesoro Nacional que las provincias piden en función de alguna crisis o lo que tengan que suplir, digamos. Y piden no discriminación en la... Totalmente. Frigerio fue uno de los autores de esta ley, de hecho. Sí. Bueno, yo me fui rapidito antes de terminar a la planilla que presentó el ministro del Interior, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, en el último informe que hizo en Diputados, para ver qué es lo que le llegó a la provincia de Entre Ríos. Y efectivamente, ahí si querés, Pablo, vamos a la planilla anexo, la planilla número 5. Ahí está. Ahí vemos que Entre Ríos tuvo aportes, muy pocos, pero los tuvo. Y este año, de hecho, si nos vamos a la otra planilla, lo que vemos es que en el 2025, en lo que va del año, Entre Ríos
va recibiendo 6.000 millones de pesos. Es muy poco, pero digo, es una de las provincias, no están todas las provincias en esta planilla. Exacto. Así que yo lo que intuyo es que tiene que ver con la estrategia electoral que se ha planteado Rogelio Frigerio a partir de, bueno... Lo único que dijeron los voceros de Frigerio ayer, cuando le preguntaron, che, ¿no es una incoherencia, le vete todo? Quédense tranquilo, va a haber muy buenas noticias para Entre Ríos. Es lo único que dijeron. Que yo calculo que quizás es una partida más de estas. Para tapar agujero, algún bache. La verdad es que no sé. No sé qué lo que todavía no termino de... Algunos dicen, bueno, ayer quedó de hecho más claro con el audio de no lo traje hoy, pero el audio de Alfredo de Ángeles que dice, bueno, era político el tema de la estrategia porque... Salíamos tercero cómodo. Claro, si no perdíamos cómodos. Entonces, a Frigerio, de hecho... No sé si te lo mandé, Pablo. El cuadro, a ver, ya te digo cuál es. El cuadro 8, para terminar, es el de las elecciones de noviembre del 21. Esto es lo que se renueva y lo que el mapa de Frigerio, que es lo que tiene que, tratar de mantener en estas elecciones. Estas fueron las elecciones de medio término del 21. Si vemos ahí están las boletas que también se renuevan las bancas de Antola, Frigerio y Galimberti. Frigerio, recordemos, cuando empezó la campaña se fue, quedó Benedetti en su lugar. Galimberti cuando se va queda Vallejo en su lugar. Así que son esas tres bancas las que renueva la provincia de Entre Ríos, junto con la de Gagliari y la de Cresto. Recordemos que Cresto en ese momento se fue como funcionario de Lenosa y queda en su lugar Ledesma. Así que son las dos bancas del peronismo también que se renuevan, por eso solamente pusimos las dos boletas que nos encontramos en el cuarto oscuro en ese momento, ¿no? Fíjense cómo tenía pintada la provincia de anaranjado. Feliciano, el único que ganó. El único bastión del peronismo. Y ahora vamos a ver cómo le va a Frigerio en estas elecciones también de medio término. ¿Sabés qué otra cosa que se está negociando? La autorización de los 500 millones de dólares que fueron autorizados por Senado y diputados de la provincia para poder emitir letras al exterior. Recordemos que necesitamos para vender letras en la Nación del Ministerio de Economía y después queremos hacerlo de Córdoba, vender al exterior. Lógicamente es un momento, lo hablábamos hace un ratito con Roberto Jung, es imposible con las tasas que se está abonando en este momento, pero la provincia está necesitada de fondos y necesitadas de la autorización del gobierno nacional. Puede ser que la negociación pueda venir por ahí. Venga por ese lado. Venga por ahí. Veremos, vamos a ver cómo continúa. La realidad es que... ¿Qué van a hacer los diputados y senadores con el veto? Sí, y además cómo van a mí lo que me preocupa, estoy ansiosa por saber es cómo van a encarar la campaña. Lo que se habla es que la Libertad Avanza se va a quedar medio en el molde, no va a hacer campaña y dependen un poco de la estrategia que trae el gobernador Rogelio Frigerio de cara a octubre. Así que sabremos a leer un poquito entre líneas. Lo escuchaba los otros días al senador Dalmolini y dijo, nos pidió específicamente a todos en la última reunión de gabinete Frigerio no se metan en la campaña. Quiere decir no entremezclen gestión con campaña. Quiere decir que me parece que los mensajes van a venir desde el gobernador, Colelo, Troncoso y esa pirámide más o menos política de primera línea y después lo demás a trabajar y no metan la pata. Y además con una gestión que, él dice... Hay que defender la libertad. Gobernar. No, sí, pero además él dice, se vanaglorian de gobernar sin dinero. Es muy difícil gobernar sin dinero. Una gestión que por donde uno la mire en la provincia, medio que hace agua por todos lados. Entonces, si yo le mostrara un WhatsApp de un dirigente con el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, perdóneme lo que voy a decir, se caen de culo. Pero no lo voy a mostrar porque voy a la fuente. Lo único que le digo es que están muy complicados económicamente y le están rezando a Jesús. Pero no precisamente Jesús el que conocemos nosotros, sino a Jesús Corel, que es el titular de la agencia de tributaria de la provincia de Entre Ríos. Dijo, le estamos pidiendo a Jesús que apriete las calchas para tratar de recaudar más. De obras, olvídate. Veremos cómo continúa esto. La verdad que está bueno para seguirlo de cerca y esto para darnos la posibilidad, como les dije al principio, dejo algunos títulos, pero en algún momento por ahí de discutir un poco más profundamente porque son cosas que nos golpean de lleno todos los días en nuestra cotidianeidad. Y la intención es comenzar a discutirlas. Totalmente. Gracias, niña. Nos vemos el próximo viernes. Ahí pasaba nuestro espacio exclusivo. ¿Qué nos pasa?